Huyó de una zona de guerra en Ucrania para encontrar la paz y construir una nueva vida en Estados Unidos. Una noche de agosto, la joven de 23 años viajaba en tren de regreso a casa después de un largo turno de trabajo. Detrás de ella se sentaba un hombre con un largo historial de violencia y graves enfermedades mentales. Un hombre al que el sistema judicial no había logrado mantener alejado de las calles en repetidas ocasiones. En un ataque repentino y no provocado, capturado en un video de vigilancia, su sueño americano se extinguió brutalmente. Esta no es solo la historia de un asesinato aleatorio y horrible, sino la historia de un catastrófico fallo sistémico que le costó la vida a una mujer inocente. Antes de profundizar, tómate un momento para darle a me gusta y suscríbete solo si realmente disfrutas explorando estas historias conmigo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es. Siempre es increíble ver cómo nuestra comunidad se conecta en todo el mundo. Ahora, acomódate, baja las luces y desentrañemos juntos el inquietante viaje de esta noche. Comienza, como suelen hacerlo las tragedias más profundas, en el silencioso murmullo de lo cotidiano. Es el 22 de agosto de 2025. La hora, exactamente las 21:46. Un aire cálido y pesado flota sobre Charlotte, Carolina del Norte. Esa clase de noche de finales de verano que se siente cargada de posibilidades imprevistas. En el andén de la estación East West Boulevard, las luces proyectan sobre el hormigón una suave arena amarilla, casi soñolienta. Es aquí donde conocemos a Irina Zaretska. A sus 23 años, arrastra el cansancio habitual de una larga jornada, un rastro de harina y salsa de tomate pegado a su uniforme de pizzería. Parece como cualquier otra persona intentando navegar por el laberinto de sus veintipocos, un delicado equilibrio entre fatiga y ambición. Lleva auriculares en los oídos, un pequeño portal a otro mundo, mientras su pulgar se desplaza distraídamente por la brillante pantalla de su teléfono. Es un retrato de la vida moderna, físicamente presente pero mentalmente a la deriva, distrayéndose de las labores del día, singularmente centrada en el simple y universal objetivo de llegar a casa. Sube al tren Lynx de la línea azul, un vehículo de acero y cristal listo para llevarla por las venas de la ciudad. El vagón es una caverna casi vacía, habitada solo por unos pocos pasajeros dispersos, cada uno como un islote en un mar de asientos vacíos. Son los viajeros nocturnos, los viajeros cansados, los fantasmas del bullicio diario de la ciudad. Entre ellos, un hombre se sienta solo en un banco, una figura envuelta en una sudadera roja con capucha. Está desplomado, un observador silencioso e inmóvil en la periferia. Su presencia es una nota a pie de página en la escena, un detalle tan insignificante que apenas se registra. Irina, perdida en su propio mundo, no lo nota, ni siquiera lo mira. En un acto aleatorio de sentarse que el destino luego convertiría en algo terriblemente significativo, ella elige un asiento justo delante de él, separado tan solo por una hilera de tela desgastada y frío metal. Durante los siguientes 4 minutos, las imágenes de vigilancia no revelan nada más que el ritmo monótono del transporte público. Es una película muda de la vida urbana. Vemos a una joven con el rostro iluminado por la fría luz de su teléfono, completamente absorta. Detrás de ella, fuera de su campo de visión, el hombre de la sudadera roja desdobla algo en sus manos, silenciosa y metódicamente. El objeto es pequeño, oculto por su postura. Su propósito sigue siendo un oscuro secreto. El tren avanza con un pulso constante e hipnótico por el barrio de South End. Su sordo estruendo, una banda sonora familiar para la noche de la ciudad. Pero bajo ese ritmo reconfortante, ha comenzado una silenciosa cuenta atrás, que avanza implacablemente hacia un momento de violencia incomprensible, un momento que nunca debería haberse permitido. Exactamente a las 9:50 de la noche,
el hombre se pone de pie. Y lo que sucede a continuación es una ruptura con la realidad, una escena de una brutalidad tan repentina e insensata que desafía toda lógica y compasión. Es, sin exagerar, uno de los actos más escalofriantes e imperdonables que he tenido que documentar. Inmediatamente después de una tragedia atroz, el dolor de una comunidad a menudo se manifiesta en pequeños gestos silenciosos. En cuestión de horas, esto es lo que empezó a suceder en Charlotte. Como flores silvestres después de un incendio, empezaron a aparecer velas. Parpadeaban en las esquinas, sus pequeñas llamas combatiendo el resplandor indiferente de la ciudad. Se agruparon frente a la estación East West Boulevard, transformando un lugar de tránsito en un espacio sagrado. Un monumento improvisado floreció frente a la pizzería Zebedee's, el lugar donde Irina había pasado sus últimas horas de trabajo. La gente, atraída por una corriente invisible de dolor compartido, acudió a dejar flores, cuyos vibrantes colores contrastaban marcadamente con la cruda realidad. Dejaron notas escritas a mano llenas de mensajes de amor e incredulidad, y pequeñas banderas ucranianas, poderosos símbolos de la vida de la que había huido y de la paz que había buscado. Algunos permanecieron en profundo silencio. Su presencia era testimonio de una pérdida indescriptible. Otros lloraron abiertamente. Sus lágrimas eran la expresión cruda y honesta del corazón roto de una ciudad. No todos conocían personalmente a Irina. La mayoría, de hecho, nunca la habían visto. Pero en ese momento, era la hija, la hermana, la amiga de todos. Todos sintieron el escalofriante vacío que su ausencia había creado. En los días siguientes, esta ola de dolor se extendió, amplificada por el mundo digital. Miles y miles de comentarios inundaron Internet, creando una vigilia global. Los mensajes llegaron desde todos los rincones de Carolina del Norte, desde los campos de Ucrania, donde comenzó su historia, y de completos desconocidos de todo el mundo que nunca habían pisado Charlotte, pero que estaban destrozados por la absoluta aleatoriedad y crueldad de lo sucedido. Sus palabras pintaron un mosaico desgarrador de dolor e indignación. Un comentario repetido de diversas formas decía: huyó de la guerra para encontrar la paz, y la paz le falló. Otra, sencilla pero profunda, capturó la esencia de la tragedia. Solo intentaba llegar a casa. Quienes la conocieron pintaron el retrato de un alma definida por la bondad. Sus compañeros de la pizzería la recordaban no solo como una colega, sino como una verdadera amiga. Sus clientes recordaban a una joven que siempre sonreía, incluso al final de un turno agotador, cuando la mayoría estaría agotada. A lo lejos, su familia encendió sus propias velas. Su duelo privado se convirtió repentina y trágicamente en un espectáculo público mientras veían al mundo unirse a su dolor. Una semana después, la comunidad se reunió una vez más, esta vez para una vigilia formal con velas celebrada en el mismo lugar del ataque. Al anochecer sobre Charlotte, tiñendo el cielo de sombríos tonos púrpura y gris, decenas de personas permanecieron de pie, hombro con hombro, con sus velas parpadeantes como un faro unificado contra la oscuridad que se cernía sobre ellos. Su nombre, Irina, se leyó en voz alta. Su sonido flotaba en el aire denso. Su fotografía, una imagen sonriente y vibrante de la vida robada, se proyectó sobre la fría pared de hormigón de la estación de tren. Se guardó un momento de silencio, una respiración colectiva contenida en el mismo lugar donde ella había estado por última vez, un espacio alterado para siempre por la violencia. Muchos sostenían carteles, sus letras pintadas a mano, una súplica desesperada de cambio. Justicia para Irina. Arreglar el sistema. Nunca más. Pero bajo la superficie de las velas, las flores y el dolor compartido, una emoción más profunda y volátil bullía a fuego lento. Ira. Una ira fría y profunda.
porque cuanto más se conocía la secuencia precisa de eventos que llevaron a esta tragedia, más imposible se volvía de comprender. No fue solo un acto de violencia aleatorio, fue un fracaso catastrófico. Una serie de errores, señales perdidas y advertencias ignoradas que allanaron el camino para que un depredador atacara. La pregunta que se cernía sobre la vigilia, tácita pero sentida por todos, no era solo por qué había sucedido esto, sino cómo alguien, en cualquier lugar, pudo haberlo permitido. Se suponía que sería solo otro viaje a casa. 22 de agosto, jueves por la noche. Irina acababa de salir de su turno de noche en la pizzería, un segundo trabajo que había aceptado recientemente. Trabajaba incansablemente, no por lujos, sino por lo necesario para pagar las cuentas y mantener a su madre, con quien compartía una casa cercana. Alrededor de las 21:45, subió a la línea azul Lynx en la estación East West Boulevard. La parada del tren estaba en el South End de Charlotte, un barrio conocido por su ambiente moderno y en rápido desarrollo, un lugar más conocido por sus animados bares y cervecerías artesanales que por cualquier peligro acechante. Se suponía que era seguro. Las imágenes de las cámaras de seguridad de esa noche son escalofriantemente mundanas. La muestran subiendo al vagón del tren, un ejemplo de rutina informal. Lleva una sencilla camiseta negra, con el logo de la pizzería como un pequeño emblema sobre su corazón. Lleva el pelo recogido y los auriculares puestos, sumida en un mundo privado de música o podcast. Elige un asiento al azar. Su único deseo era llegar a casa después de un día largo y agotador. El hombre que ya estaba sentado detrás de ella, el de la sudadera roja, no se movió. No hubo intercambio de palabras, ni miradas, ni señales de tensión o agresión. No había ni una sola señal de que este tranquilo viaje por una ciudad que había llegado a amar fuera a ser algo más que lo que era: rutinario, familiar. Había recorrido esa misma ruta docenas, si no cientos, de veces. Pero había factores críticos e invisibles en juego esa noche, hechos que Irina no podía saber y que el público solo conocería en los terribles días venideros. El hombre sentado detrás de ella no había pagado el billete para subir a ese tren. No había policías, ni guardias de seguridad, ni un solo uniformado en ese vagón. Y escondido en su bolsillo, aferraba algo aterrador, un arma que, en cuestión de minutos, cortaría irrevocablemente la línea temporal de la vida de Irina. Mientras el tren avanzaba con estruendo, transcurrían 4 minutos, cada segundo como un grano de arena que caía a través de un reloj de arena, en la cuenta regresiva hacia una pesadilla evitable. Irina Zaretska nació en Kiev el 22 de mayo de 2002. Tenía solo 20 años cuando el mundo que conocía se vio violentamente trastocado por la guerra rusa. Junto con su madre, Ana, su hermana, Valeria, y su hermano menor, Bohdan, experimentó de primera mano la aterradora realidad de la guerra moderna. Pasaban días acurrucados en un refugio, mientras el aire a su alrededor vibraba con el estruendo de las explosiones que sacudían la ciudad sobre sus cabezas. Para Irina y su familia, la guerra no era una noticia lejana en una pantalla que se podía apagar. Era una fuerza invasora a la puerta de su casa, una amenaza constante y visceral para su existencia. Para agosto de 2022, la familia tomó la desgarradora decisión de huir. Dejaron atrás su hogar, su país y todo lo que habían conocido, reasentándose como refugiados en Charlotte, Carolina del Norte. Fueron acogidos por una comunidad que les ofreció un sustento. Cuando llegó, Irina no conocía a nadie y hablaba muy poco inglés, pero era un ejemplo de resiliencia. En tan solo unos meses encontró trabajo, empezó a hacer amigos y ya se integraba en la estructura de su nueva comunidad, incluso ayudando a los vecinos a pasear a sus perros. Se matriculó en un colegio comunitario local,
con la ambición puesta en un camino amable y compasivo, convertirse en asistente veterinaria. Esta no era su primera incursión en la educación superior. De vuelta en Ucrania, ya se había licenciado en arte y restauración en Synergy College. La creatividad era el lenguaje de su alma. Esculpir, coser, pintar, cualquier cosa que le permitiera crear belleza con sus manos era su alegría. Regalaba sus obras de arte libremente, a menudo haciendo regalos intrincados, cosidos a mano, para personas que apenas conocía. Un simple acto de generosidad que decía mucho de su carácter. Tenía un corazón de oro, como recordaría más tarde un familiar. Su personalidad era una hermosa mezcla de contradicciones. Era tranquila, pero profundamente curiosa. De espíritu aventurero, pero firmemente arraigada en su amor por su familia. Le encantaba dormir hasta tarde, un rasgo que su madre, con cariño, decía en broma que era su don de artista. Encontró una profunda paz en los momentos cotidianos y sencillos de la vida, preparando comida con su pareja, acurrucándose con animales o dibujando ideas para la ropa que soñaba con rediseñar algún día. En Estados Unidos ya no huía de la guerra, construía algo nuevo, ladrillo a ladrillo. Lenta y cuidadosamente se enamoraba de la vida que se estaba creando. El tío de Irina la describió como el alma de la familia. Era el consuelo, la confidente, la presencia firme en la que se apoyaba su madre, la hermana con la que reían sus hermanos y la sobrina a la que sus familiares acudían en busca de consuelo en un mundo incierto. Cuando llegó a Estados Unidos en 2022, vivió bajo el techo de su tío con su tía, su madre y sus hermanos. Era un hogar abarrotado, lleno de las ansiedades y adaptaciones que conlleva empezar de cero en un nuevo país. Sin embargo, se decía que su presencia lo hacía todo más fácil. Nunca se quejó. En cambio, su primera pregunta siempre era: ¿cómo puedo ayudar? Su tío recordaba cómo insistió en trabajar desde el mismo momento en que recibió sus papeles. Su primer empleo fue en una sandwichería. Luego trabajó junto a su madre en un centro de asistencia, cuidando a personas mayores. Más tarde, hizo turnos en la pizzería, siempre con el objetivo claro de ahorrar dinero y hacer realidad su sueño de trabajar con animales. Mientras tanto, asistía diligentemente a clases de inglés, añadiendo palabras y fluidez a su vocabulario, dominando el idioma de la segunda vida que estaba decidida a construir. En el último mensaje que su tío recibió de su sobrina, ella escribió sobre lo feliz que estaba de estar en Estados Unidos. Era una gratitud que no solo se expresaba, sino que se vivía. Se irradiaba en la forma en que pintaba murales para los vecinos, cuidaba a sus hijos y paseaba a sus perros. No me había dado cuenta de cuántas vidas había tocado, admitió su tío, hasta que la comunidad se derramó en su amor tras su partida. Ella era el vínculo que mantenía unida a su familia, un vínculo que, para ellos, nunca se romperá. DeCarlo Brown Jr. no debería haber estado en ese tren. Debería haber estado en un centro de tratamiento, bajo custodia policial o, como mínimo, bajo supervisión intensiva. Pero la noche del 22 de agosto no era nada de eso. Era peligroso, profundamente inestable y viajaba en la línea azul Lynx sin billete. A sus 34 años, Brown conocía bien el sistema judicial. Llevaba más de una década pasando por sus puertas giratorias. Su historial criminal era un sombrío catálogo de delitos en aumento: robo a mano armada, hurto grave, allanamiento de morada y repetidos actos de violencia. En 2014, robó a alguien a punta de pistola en el suroeste de Charlotte. Cuando la policía lo arrestó posteriormente, encontraron los objetos robados y el arma utilizada en el crimen en su domicilio. Por ello, cumplió más de 5 años de prisión. Pero tras su liberación en 2020, su salud mental, ya de por sí frágil, comenzó a decaer de forma alarmante. Le habían diagnosticado esquizofrenia y se sabía que sufría de alucinaciones graves y paranoia. Su hermana declaró posteriormente a la prensa que DeCarlo hablaba de chips del gobierno implantados en su cuerpo. Oía voces que no existían.
en un incidente desgarrador, la atacó durante lo que ella describió como un episodio psicótico. Temiendo por su seguridad, presentó cargos, pero posteriormente los retiró, aunque nunca pudo librarse del miedo que le provocaba su presencia. Su madre, Michelle DeWitt, intentó repetidamente, desesperadamente, conseguirle la ayuda que tan claramente necesitaba. Incluso pasó por el arduo proceso de solicitar un internamiento psiquiátrico involuntario tras un episodio particularmente violento. Sin embargo, al no ser su tutora legal, el sistema le impidió hacerlo. Tenía las manos atadas. En enero de 2025, apenas 8 meses antes de su encuentro fatal con Irina, Brown fue arrestado de nuevo. Esta vez, el cargo fue por uso indebido del sistema de 911. Había entrado en un hospital completamente convencido de que máquinas invisibles controlaban sus acciones. Los agentes presentaron la denuncia como un delito menor y fue puesto en libertad ese mismo día. No hubo seguimiento, ni internamiento psiquiátrico obligatorio, ni evaluación. Solo hubo una promesa suya de regresar para una futura cita judicial. 8 meses después, esa promesa incumplida culminaría en un espectáculo de terror en un tren público. En el momento del ataque, Brown se encontraba, según se informa, sin hogar, entrando y saliendo de albergues locales. En un giro extraño y trágico, la mañana anterior al ataque, le había preguntado a su madre si podía pasar la noche en su casa. Ella lo alimentó, lo abrazó y luego, creyendo que hacía lo correcto, lo llevó a un albergue. Nunca imaginó que tan solo unas horas después su hijo volvería a estar detenido, esta vez por un acto tan impensable que conmocionaría a la nación. Cuando vio las noticias por primera vez, les dijo a los periodistas que no podía creerlo. Eso no parecía propio de su carácter, dijo. Él no haría nada parecido. Simplemente no es así. Pero el sistema judicial y el público tenían una perspectiva diferente, sin la sombra del amor maternal. Ahora todos podemos ver exactamente quién es. Cuando subió a ese tren, DeCarlo Brown tenía 14 casos separados y activos registrados en los registros estatales. Estos iban desde infracciones menores como exceso de velocidad y hurto en tiendas hasta delitos violentos. Esto, sumado a su historial documentado de graves crisis de salud mental, debería haber sido una alerta roja. Y aún así, nada le impidió subir a ese tren, ni siquiera el hecho de no haber pagado. No había policías de tránsito en la zona para controlar el pago de la tarifa o simplemente para disuadirlo. El conductor del tren estaba sentado en un vagón aparte, sin poder ver lo que sucedía detrás de ellos. Sorprendentemente, se informó que había policías en el vagón contiguo, pero para cuando alguien se dio cuenta de lo ocurrido, el daño irreparable ya estaba hecho. Ya era demasiado tarde. Irina Zaretska dejó atrás a una madre que ya había sufrido la profunda pérdida de su hogar y su país. Dejó atrás a una hermana y un hermano con quienes compartía recuerdos de infancia forjados bajo el aterrador estruendo de las bombas. Dejó atrás a su compañero de vida, Stas, quien recientemente se había mudado con ella. Un hombre que hablaba de su sonrisa como si tuviera el poder de iluminar un día entero. Dejó atrás a compañeros de trabajo que la querían tanto que siguieron encendiendo velas en su memoria cada noche después de su partida. Dejó atrás a innumerables amigos, profesores agradecidos que la llamaban decidida y colegas artistas que la consideraban talentosa. En definitiva, dejó atrás una ciudad entera que, a través de sus grietas sistémicas, le había fallado, y un país en el que, a pesar de todo, aún creía. Irina Zaretska no era solo un nombre en un titular, era alguien. Importaba. Y todavía importa. De vuelta en el tren, esos 4 minutos de falsa calma han pasado. El hombre detrás de ella se levanta de su asiento. Es un movimiento repentino y decisivo. Con la mano izquierda se aferra al frío metal de la barandilla del asiento para estabilizarse. En la derecha sostiene abiertamente el objeto que había estado desplegando, un utensilio afilado y plegable que sacó del bolsillo de su sudadera. Frente a él,
Irina no se gira, no se inmuta. Sigue mirando su teléfono, con los oídos aún llenos de música, completamente ajena a la sombra que se cierne sobre ella. Y entonces, ataca. El ataque es un borrón de movimientos rápidos y feroces. 3 veces en total. Al menos uno de los impactos, una estocada potente y dirigida, la golpea directamente en el cuello. Las imágenes de vigilancia muestran su cuerpo retrocediendo, una reacción primaria e instintiva. Encoge las rodillas contra el pecho, en un intento desesperado e inconsciente de protegerse y encontrar consuelo en un momento de dolor y confusión inimaginables. Se lleva la mano a la boca, conmocionada. Hay un momento desgarrador, una fracción de segundo, en el que ella lo mira con los ojos abiertos y una pregunta incontestable. ¿Por qué? Apenas 15 segundos después de que comenzara la agresión, se desploma en su asiento. No diría ni una palabra más. La policía declararía más tarde, en lo que parece una subestimación grosera, que el ataque no tuvo ninguna provocación. Si ves las imágenes, no tendrás más remedio que estar de acuerdo. Los testigos en el vagón contiguo describieron más tarde haber oído un grito único y desgarrador, seguido de un silencio abrupto y escalofriante. Algunos corrieron a ayudar, mientras que otros llamaron frenéticamente a los servicios de emergencia. El tren se detuvo con un chirrido. En el caos resultante, DeCarlo Brown caminó tranquilamente por el vagón, se bajó en la siguiente estación y simplemente se marchó. Pero su libertad duró poco. En cuestión de minutos, estaba rodeado por la policía y esposado, y para entonces, Irina ya se había ido. En los días siguientes, DeCarlo Brown Jr. fue acusado no solo de asesinato en primer grado, sino también de cometer un acto violento que causó la muerte en un sistema de transporte público. Se trata de un cargo federal poco común y grave que podría hacerlo elegible a la pena de muerte. Las autoridades describieron sus acciones como un acto de violencia imperdonable. El Departamento de Justicia se ha comprometido a buscar la máxima pena posible. En la conferencia de prensa donde se anunciaron los cargos, el fiscal federal, un experimentado profesional del derecho, lloró abiertamente. En medio de su dolor, la familia de Irina se vio obligada a tomar una última y desgarradora decisión. No enviarían su cuerpo de vuelta a una Ucrania devastada por la guerra para su entierro. Ella amaba a Estados Unidos, dijeron. Este es su hogar ahora. Debería ser enterrada aquí. El caso contra su asesino aún se está tramitando en el sistema judicial. Les mantendré informados en cuanto haya nueva información disponible. Tengan cuidado y nos vemos pronto. Bueno, con esto termina el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les pareció interesante, por favor, denle me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones para mantenerse al día y animarnos. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.